Esperamos un minuto, ¿ya? Estamos apenas entre 6. Ahorita se incorporan. Mientras les mando un mensajito por WhatsApp, tal vez algunos no comprendieron. Ya, ahora creo que ya estamos la mayoría, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, estábamos en la parte de lo que es la pronunciación, ¿sí? Entonces, hemos dicho de que es importante conocer, ¿no? Los puntos de articulación y lo que son los modos de articulación, ¿sí? Entonces, en los puntos hemos mostrado que de qué lugares vamos a articular las palabras, o perdón, en este caso las letras, en el idioma aymara, ¿no? Y en los modos hemos dicho que la aymara principalmente existen tres tipos de sonido. Las simples, la aspirada y la explosiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, producción, me va a pasar una hojita, por favor. Entonces, la simple pronunciamos como castellano, de forma simple, ¿no? La aspirada soplando, como si estuvieran soplando, ¿no? Y explosiva, como si estuviéramos haciendo reventar algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una prueba, ¿no? Me voy a poner de perfil, ¿no? Aquí tengo una hoja, ¿sí? ¿Sí? Todos están viendo, ¿no? Entonces digo, pa, ¿no? Pa. Simple, ¿no? Estoy conjugando con la vocal A, ¿no? La letra P. Pa, ¿no? Ahora, pa, pa, pa. ¿Logran ver? Pa, ¿no? Entonces, la hoja se mueve al momento de pronunciar, ¿no? Pa, ¿sí? Ahora, la explosiva, obviamente, solamente hago reventar, ¿no? Digo, ¿ya? Entonces, esos son los tres niveles de sonido, ¿ya? Entonces, en Aymara vamos a practicar esta parte, ¿no? Ahora vamos a practicar esta parte, porque el resto básicamente es como el castellano, ¿no? Entonces, no vale la pena, digamos, seguir practicando, ¿ya? Entonces, algo también importante antes de practicar, la letra Q en Aymara tiene su sonido propio, ¿sí? Entonces, es A, ¿no? Ahora la aspirada es ja y la explosiva es ka, ¿sí? Y la letra X también tiene su propio sonido en el Aymara. Hace un momento, por ejemplo, cuando estamos en la introducción, les había dicho de que antes se escribía como se escuchaba, ¿no? Y hay algunas Biblias, ¿no? O libros antiguos escriben con doble J, ¿verdad? Con doble J, ¿sí? Ahora, aquí no hemos visto doble J, ¿no? Entonces, no existe la doble J en el Aymara. Entonces, se escribe con la X, ¿no? Entonces, la X tiene un sonido propio en Aymara. Es más o menos como J, ¿sí? Como J, pero si conjugo la J con la A sería ja, ¿no ve? Ja, ¿sí? Ja, en castellano. Es lo mismo. Ahora, la X más o menos es como la J, pero fricativa. ¿Qué quiero decir con eso? De que al momento de pronunciar la X, voy a raspar, ¿no? Voy a raspar, ¿no? Entonces voy a conjugar con la vocal A. Ja, ja, ¿sí? Ja con J, ja con X, ¿sí? Entonces ya no voy a decir xa, ¿no? Sino ja, ¿sí? Entonces, toda esta columna, diremos, ¿no? La Q, la X, tiene sonido propio en el idioma aymara. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Buenas tardes. ¿Me podría ¿Sí? volver a explicar lo que es entre la J y la X, por favor? Ya, muy bien.
Entonces, hemos dicho que la X más o menos se pronuncia como la J, ¿no? Para que se entienda mejor, estoy poniendo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a conjugar con la A, ¿sí? Entonces, la J con A es ja, ¿no ve? Ja, ¿sí? Ahora, la X se pronuncia como la J, pero raspando, fricativa se llama, ¿no? Ja, ja, ¿sí? Entonces, al momento de pronunciar, lo raspo, ja, ¿sí? Ja, normal, ja, ¿no? Simplemente esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sonido propio, no es como en castellano como la X, ¿no? Diríamos en español, diríamos xa, ¿no ve? Xa. Pero en Aymara es ja, ¿sí? Espero que haya respondido su pregunta. Ahora vamos a practicar, ¿sí? Vamos a practicar una repasadita todos. Activen sus micrófonos. Después de mí todos van a repetir, ¿ya? Después de mí todos, ¿ya? Vamos a conjugar con la vocal A, ¿no? Después les digo por qué con la vocal A, ¿no? Y por qué no con otras vocales, ¿ya? Entonces, empezamos. Todos después de mí. Pa, 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 Ja, pa, a, pa, a, pa, 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 ta, pa, a, a, aquí estamos. A, 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 ya, cha, 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 a, ca, ka, ca, a, 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 ka, a, e, a, e, a, 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 a. ja, Ya. Hay ka. algunos que lo están haciendo bien y otros un poquito nos falta la práctica, ¿no? Les voy a mostrar mientras ustedes van practicando, les voy a mostrar un cuadrito, ¿ya? Practiquen, practiquen mientras. Pa, pa, a, ta, ha, ta, cha, cha, a, ga, ka, pa, ka, Muy bien, muy bien. Ahora les comparto un cuadro. Y aquí con esto van a guiarse, ¿sí? Pueden sacar una foto si quieren. ¿Logran ver una A ver, imagen? Yanni, ¿cómo se saca foto? Una Sí, captura, pues, ¿no? global, dental, sí. ¿Sí? Entonces, cuando mostramos el cuadro y decía, ¿no? Los puntos de articulación, me refería a estos, ¿no? Entonces, cuando decimos pa, entonces pronunciamos con los labios, ¿no? Ta, ta, entonces con los dientes, ¿no? Palatal, ¿no? Ponemos la lengua debajo, ¿no? De los dientes superiores, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, cha, ¿no? Cha, ¿no? Ahora, bailar, ¿no? Casi desde la garganta, ka, ¿no? Ka, ¿no? Ahora, el post-bailar es la Q, ¿sí? Entonces, para el Q hay algunos que hacen mucho esfuerzo, ¿no? Y se les seca la garganta, ¿no? Y les duele. Entonces, no, sino simplemente ustedes pronuncien desde la garganta, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Para que tengan un buen sonido, ¿sí? Pues agárrense aquí, ¿no? Tienen la manzanita, dicen, ¿no? Entonces agárrense ahí. Entonces digan, ah, ¿sí? De ahí emitan el sonido. Ah, ¿sí? A ver, intenten. Ka, todos. No, me están diciendo K, ¿no? K es la
K, pero con diéresis, no con apóstrofe, ¿no? Ka, ka. El sonido desde la garganta, agárrense el cuello así, ¿no? Agárrense. Ka, ka. ¿Sí? Ka. ¿Sí? Ka. Ahora, ka, digan, ka. Ahora, ka. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta de articular esa letra, ¿no? La letra Q. Entonces, ka, ka, ¿no? Ahora van a notar la diferencia. Esto es K, ahora digan K. Ahora K. No, algunos siguen diciendo K, ¿no? K es esto. K. Esto es K. Exacto, esto es K. 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 Ahora K. 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 A ver, voy a escribir. Entonces aquí en los velares vamos a pronunciar la K. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a pronunciar la KH, ¿sí? Y vamos a pronunciar la K con apóstrofe, ¿sí? Ahora aquí abajo vamos a pronunciar la Q, ¿sí? La QH, perdón, y la Q con apóstrofe, ¿sí? Entonces empezamos. K, K, no, normal aquí en los velares. K, K, no. A ver, creo que ya. K, ¿todos? K, K, K. Ahora, post velar. K, K, Muy bien. Algunos todavía, ¿no? Un poco de práctica. Tal vez algunos están viendo por primera vez y ya, ¿no? Ahora volvemos a nuestro cuadro, ¿sí? A nuestro cuadro. Y seguimos repasando, ¿sí? Ya. Ahora sí, ya estamos en nuestro cuadro. Estamos conjugando con la vocal A. ¿Ya? Un repaso más todos, después de mí. Pa, 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 ta, ta, a, ya, normal. Ya, cha, cha, ka, 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 ka. Ahora ka, ka, ahora por último, ja. Ya, más o menos, ¿no? Entonces, mañana al empezar vamos a repasar, ¿no? Uno por uno vamos a practicar, ¿ya? Entonces, van a repasar en casita, ¿ya? Ahora bien, para aclarar un poco, ¿por qué es importante la pronunciación, no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes aquí pueden ver... a ver, lo que les ponía hace rato, ¿no? Ya, a ver. ¿A quién? A ver. Lourdes Zamora, ¿me puedes pronunciar? ¿Ya? Tanta, ¿Ya?
Tanta, ¿Ya? anta. Ok, muy bien. Lo ha hecho muy bien. Excelente. ¿Sí? Entonces, a ver, uno más. A ver, ¿quién más? A ver, Mayra Torrico. Sí. A ver, pronúncieme las tres letras, las palabras, perdón. Tanta, ¿Ya? fanta y canta. Ya, un poquito le falta, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Entonces, anta, por ejemplo, es pan, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Pan. Ahora, tanta es viejo, ¿no? Algún objeto, cosa viejo, ¿sí? Viejo, ¿sí? Ahora, tanta viene de lo que es reunión, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos lugares en el altiplano se maneja el edredón, ¿no? Se dice tanta, ¿no? Está hecho de cosas o de prendas viejas, ¿no? Esa también es tanta, ¿ya? Entonces, como se darán de cuenta, se parecen, o al pronunciar casi se parecen, ¿no? Pero no es igual, ¿no? Entonces, así podemos poner varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay otro, ¿no? Eh, esto. A ver, alguien que me pueda pronunciar. Mónica. Mónica. Hola, sí, ahora sí. Ahora, a ver. Ya. Llama, llama, A ver, uno más. llama, Ya. llama. Ya, los dos dijiste chama, chama, ¿no? A ver, ¿alguien más? A ver, Zonar Mamani. Chama, ¿Ya? chama. Ok, muy bien. Entonces, notan la diferencia. Esto es chama, esto es aspirado, ¿no? Cha, chama, ¿no? Ahora esto es explosiva. Cha, chama, ¿no? Entonces, chama es alguna cosa que tiene grumos, ¿no? Diremos grumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser harina, ¿no? Entonces, que no está molido bien, ¿no? Chama, ¿no? Ahora, chama es fuerza, ¿sí? Es fuerza. Entonces, ni siquiera se parecen, ¿no? Ni siquiera los significados son parecidos, ¿no? Son completamente diferentes, ¿no? Entonces, por eso la importancia de articular correctamente las letras o las palabras en el idioma aymara, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan para aclarar? ¿Preguntas? Por favor, buenas tardes. Sí, Lourdes, ¿la escucho? ¿Podría poner, por favor, el cuadrito de la fonética de cómo pronunciar? Claro que sí. Gracias. Esta, ¿verdad? ¿Está No, bien? Ya, la la carita. imagen, ¿sí? La imagen, ¿no? Gracias. Ya. Ahí está la imagen, ¿sí? Entonces, en el cuadro fonético, en la parte superior, en la fila, se menciona, ¿no? Bilabial, dental, palatal, velar, posvelar. Entonces, con esta imagen, ustedes ya pueden ubicarse más o menos, ¿no? La única dificultad siempre es con lo que es la Q, ¿no? Entonces, desde la garganta es la recomendación, ¿no? Creo que me están viendo, ¿no? Entonces, agárrense, ¿no? Agárrense aquí, entonces digan, K, ¿sí? Entonces, no ve que las cuerdas vocales, al momento de articular alguna letra, entonces sentimos, ¿no? Entonces, tienen que pronunciar desde aquí, K, K, ¿no? Entonces, si no pronuncian, si no articulan desde aquí, significa que su pronunciación no está bien, ¿sí? Ka, ¿no? Ja, ka, ¿sí? Entonces, ningún esfuerzo para esa letra, ¿sí? Solamente el punto correcto para articular, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Ya, entonces con eso vamos a terminar el día de hoy, nuestra primera sesión. Recomendarles siempre que pueden poner en práctica, ¿no? Disculpe, ¿Sí? Sí, sí, ¿lo escucho? no encuentro, no noto muy bien la diferencia entre la C y la H, las THH. Como decía el compañero Sha, ¿Ya? Shama, ¿Ya? esa es
la diferencia en la cual, digamos, no me estoy orientando. ¿Podría volver a repetir? Claro, ¿cómo no? Entonces, es esta, ¿no? Tenemos la simple, a ver, les voy a volver grande para que puedan ver, ¿no? Se refiere a esto, ¿no? Esta es la simple, ¿sí? Entonces, si conjugo con la vocal A, entonces, ya, normal, como en castellano, ¿sí? Ya, ¿sí? Ahora, tenemos aquí, además de esta H, ¿no? Aquí tenemos otra H más, ¿no? Aquí ya tengo dos H's, ¿nota? ¿Sí? Entonces, en este momento estamos añadiendo la H, ¿sí? Entonces, eso hace que se vuelva aspirada. Entonces, la pronunciación va a ser cha, cha, ¿sí? Ahora tenemos el apóstrofe, ¿no? Entonces, eso hace que se pronuncie de forma explosiva. Entonces, voy a decir cha, cha. Entonces, pronuncio todos. Cha, 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 cha. ¿Sí? Ahora sí se nota la diferencia. Hola. Ahora sí, gracias. Ok, muy bien. Ahora Entonces, sí, gracias. ok, muy bien. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra sesión. Les decía, como en cualquier otro idioma, ¿no? Es importante la práctica, ¿no? Para poder aprender, ¿ya? Entonces, les voy a sugerir, ahora en un momento les voy a mandar el video, la grabación, y también tenemos en nuestro canal de YouTube algunos videos que les puede ayudar, ¿sí? Entonces, suscríbanse para que para que podamos, para que puedan practicar, ¿no? Y también tenemos una página, también les voy a mandar el link, se llama Aymara Club, ¿no? Que también es de nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos videos de karaoke, ¿sí? No son nuestros, pero nosotros lo ponemos ahí para que puedan practicar. Entonces, pueden practicar, también tenemos videos, tenemos algunos libros y algunas cosas más que pueden ser útiles, ¿sí? Entonces, eso como un complemento, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar. ¿Listo? Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿ya? Y no se olviden, en plataforma tenemos actividades. Hay un examen cada día, ¿no? Y también el PDF y videos para que ustedes puedan repasar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más para terminar? Sí, Sí, el le escucho. examen, Sí. el examen lo tenemos que llenar ya nomás. No, no precisamente, pero lo ideal sería que lo hagan cada día, ¿no? Para no acumularse para el último día. Entonces, el examen es de lo que se avanza en el día. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Ok, Tenemos que entrar al link, ¿no? correcto. Tienen el link, tienen el usuario y contraseña. Les muestro ahora, ¿ya? Para que Quizá no los tengan... pasitos para poder Por ingresar. favor, una explicación, licenciada. Ok, muy bien. Ya. Entonces, Licenciado, ¿este examen va a ser para la aprobación del curso correcto, correcto. o va a Cada haber día... uno final aún? No, vamos a hacer, pero esto va a ser el que va a contar, ¿sí? Entonces, cada 10 por 10 Ah, ya. puntos, ¿ya? Entonces, Muy bien. Gracias. esto es Entonces, la es plataforma, ¿ya? sumatorio Es sumatorio, es cada sumatorio. día. Cada día, ¿sí? Entonces, ahora les comparto, estoy en plataforma, pero voy a poner salir, ¿ya? Ya, entonces a ustedes les hemos mandado un link y cuando ponen link, les manda aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces alguien me preguntaba, ¿a cuál de los aymaras entro? No me decía, ¿no? Entonces, no es que tenga que elegir ahora aquí, ¿no? Sino ponen acceder, ¿sí? ¿Logran ver todos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo vemos. ¿Ya? Sí, lo Entonces vemos. ponen acceder, En la parte posterior. sí, en la parte superior derecha, ¿no? Si están desde ordenador. Y aquí ponen su usuario y su contraseña. Primero usuario, luego contraseña, ¿sí? Lo único que hacen es acceder. Ahora, al acceder, a ustedes les va a salir aquí. Aquí les va a salir a ustedes. Yo soy el administrador, por eso no me sale. El curso en el cual están habilitando, nada más, ¿no? Y si es que no les sale, ustedes entran aquí a inicio de sitio, ¿sí? Inicio de sitio. ¿Sí? Ahí les va a salir esto. Solamente esto les va a salir, ¿no? Hay algunos que están en 2 cursos, entonces a ellos les saldrá a todos, ¿no? Entonces, digamos, ustedes les sale solamente esto, hacen clic aquí en el nombre, aquí está, ¿no? ¿No? Hacen clic en el nombre
Y esto es el curso, ¿sí? Entonces tenemos una primera parte, la presentación del curso, el foro de presentación personal para que nos conozcamos todos, ponen su nombre, sus expectativas, ¿no? Y el grupo de WhatsApp, tal vez alguien no está en grupo de WhatsApp, entonces se puede agregar desde este link. Y esto es el contenido del día 1, ¿sí? Entonces, introducción, lo que les decía, lo que hemos visto hoy día en la primera parte, ahí está el documento. Video de explicación, ¿no? Que tenemos de introducción. Tenemos el foro de consultas y comentarios. Ustedes pueden hacer preguntas también aquí. Y aquí está la evaluación, ¿sí? Y tienen la sesión, ¿no? Aquí está el link que les he compartido también en el grupo. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, para el día 2, de la misma forma, ¿no? Ahora está oculto, no van a poder ver todavía, ¿no? Ahí está el PDF, el video, ¿no? Algunos documentos extras, ¿no? Entonces, para cada día tenemos preparado material, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer, tienen que ver, digamos, no es obligatorio, digamos, pero es fundamental para que ustedes puedan aprender, ¿no? Y principalmente para el examen. Evaluación 1, ¿no? Día 1. Día 2, evaluación 2, ¿no? Así sucesivamente hasta el día 10, ¿no? Ahí está el día 10. Ahí está nuestra evaluación 10. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, una pregunta. Sí. Yo ingreso a la plataforma, pero me sale error de datos. Pero ingreso con el mismo link que me han enviado, Ya. pero Ahora, no en un puedo momento vamos a ingresar. verificar, ¿ya? En un momento Está bien. terminemos la Muchas sesión gracias, y me escribe licenciado. el WhatsApp, ¿listo? Está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta So- más? licenciado, he ingresado a la plataforma ¿Ya? donde dice uno, eh, ahí está en PDF Introducción a la Aymara. Eso es lo que tenemos que descargar. O sea, ustedes si quieren descarguen, si no, véanlo directamente en línea, o sea, ustedes ya verán, ¿no? Sí, 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 pero ahí está el material del día uno. Claro, aquí está, ¿no? Ahí está, les Ah, ya. muestro para que ustedes puedan ver, ahí está. Ujú. Ahí está, ¿no? Ah, ya, muchas gracias. Listo. Entonces, todos los días lo que veamos va a estar en plataforma. Entonces, por eso les decía, como en la mañana ya vamos a habilitar, ustedes ya pueden repasar todo y en la tarde venimos y simplemente lo afinamos, ¿no? Entonces, sería lo ideal para que podamos avanzar, ¿no? Y podamos ver otras cosas más que tal vez no estamos viendo aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, con eso terminamos. Nos vemos el día de mañana a las 17 horas, ¿ya? Es importante que estén todos puntual para que podamos avanzar, ¿no? De forma regular. ¿Listo? Entonces, Harur Kama, Harur Wasitan Hikisiñane. Karur Kama, licenciado. Muy bien. Harur Kamai, Pagara, Karol Kama. Harur Kam. Karur Kama. Harur Kam Takenir, ¿ya? Dios. Harur Kama. Harur Kamai.